Mi nombre es Rafael Ramos, soy responsable de desarrollo de negocio de Danfoss. Lo primero, agradecer la oportunidad a Futurenviero de compartir con vosotros esta ponencia. Yo soy el responsable de desarrollo de negocio de tres grandes áreas. Una es la parte de aguas, la otra es la parte de climatización y refrigeración, donde también somos fabricantes de componentes, y marina. Bueno, durante estos años he llegado a una conclusión un poco transversal y antes de empezar la presentación quería hacer una reflexión, porque creo que hay una parte que no se está comentando, no se ha comentado hasta ahora en la jornada. La reflexión es la siguiente. Cuando vamos a manejar una máquina, tenemos que saber conducirla, tenemos que saber, ¿no?, regular esa máquina. Todos conducimos un coche y los coches debemos regular la velocidad del coche. Nos sacamos un carnet de conducir, tardamos 5 o 6 meses en controlar una máquina, al fin y al cabo, que puede costar entre 10.000 y 60.000 euros. ¿De acuerdo? Ahora, cogemos una máquina de 500.000 euros, de 5 millones, de 15 millones, un barco, ¿vale? Y hacemos un proyecto, ¿no? Y empezamos a hacer el proyecto. Digo, bueno, yo tengo que saber cómo controlar esa máquina. Voy a coger un PLC, de Sofrel, de cualquier otro fabricante, y voy a leer las especificaciones funcionales de control. ¿Cuántas páginas gastamos en las especificaciones de control? 2 páginas, 3 páginas. Luego llegan las especificaciones mecánicas y sí que es un tocho de páginas enormes. Pero ¿y lo de control? No sé si algunos habéis hecho algún proyecto de control, o que seguro que sí, pero es muy pobre la estrategia de control. Y el que programa, empezamos a programar, y yo que he programado bastante, hostias, al final no sabes cómo tiene que funcionar esa máquina. Al final la haces funcionar, en puesta en marcha, con los técnicos, con la gente muy involucrada. Bueno, al final la echas a andar. Y alguien te dice, bueno, quiero que des un curso a mis operarios de 2 días. Y yo me preguntaba, ¿cómo un programa o cómo una instalación de control que he tardado 5 o 6 meses en programarla y en saber cómo funciona, se la voy a explicar en 2 días a un operario? Voy a partir de la base que el operario es un tío súper inteligente. Yo no voy a poder transmitir en 2 días 6 meses de trabajo. Finalmente, en muchas instalaciones, y esto es transversal, da igual si hablamos de desalación o hablamos de climatización o de marina, finalmente hemos construido una máquina mucho más cara que un coche y la persona que la va a conducir quizá no ha recibido el cursillo apropiado. A mi modo de ver, hay 2 problemas. Uno, la raíz del proyecto, que las especificaciones funcionales de control no son adecuadas o no se invierte dando tiempo, y luego quien opera la planta no me ha dado tiempo a explicarle. ¿De acuerdo? Además, que cada componente sea el más eficiente. Obviamente, la suma de muchos componentes eficientes hace una máquina súper eficiente. Pero si yo cojo mi coche y lo conduzco a 180 km por hora, o acelerando o decelerándolo, voy a consumir muchísimo. Da igual si es diésel o gasolina. Yo creo que hay tecnologías que no creo que haya debate en que ahorran. Es decir, un coche diésel ahorra frente a un gasolina. Ahora bien, hay que ver detalles, seguro. Si usted funciona o conduce a 5.000 vueltas, a 5.000 revoluciones, pues al final el coche se va a romper y usted va a consumir mucho. ¿Vale? Entonces, quisiera hacer esta reflexión porque creo que los sistemas de control que controlan toda la planta son muy importantes y creo que es un punto débil en muchas de las instalaciones. Es un poco como reflexión. En la presentación iba a hablar de varios componentes que pueden ahorrar energía, pero ha habido compañeros previamente que han hablado de motores y de bombas, entonces bueno, no me voy a extender mucho porque tampoco os quiero hacer perder tiempo. Lo que sí quisiera comentar varios puntos de ahorro energético en desaladoras. Varias tecnologías que existen, a grandes rasgos pueden ahorrar y bueno, pues explicaros un poco pues, los elementos susceptibles de ser cambiados para ahorrar. En Danfoss tenemos la filosofía de compañía de los productos que fabricamos, no me puedo quedar en solo el producto o mi pequeña aplicación, sino tengo que mirar desde un punto de vista global.
Entonces, bueno, pues la presentación va un poco en esa línea. Desde el punto de vista de desalación, vemos que hay unas desaladoras donde no tienen ningún tipo de elemento que ahorre energía, que van a consumir, pues ahí he puesto 7,5, bueno, en fin, una serie de kilovatios metro cúbico, y luego vamos a ir añadiendo medidas de ahorro energético y vamos a ir viendo cómo el consumo de la planta se reduce. Bueno, esto igual todos lo sabéis, una planta desaladora pues se compone de una bomba de alta presión, de unas membranas, un caudal de permeado, de rechazo y demás. A nuestro juicio, la planta desaladora más eficiente es aquella la que se compone con, además de una bomba de alta presión, un recuperador de energía, luego veremos los diferentes recuperadores de energía que existen en el mercado, y variadores de velocidad. Variación de velocidad que es adaptarse a las cargas parciales. Insisto, es como un coche. Nosotros somos el variador de velocidad en el coche, ¿vale? Obviamente, si bajamos por un límite mínimo o un límite máximo, igual somos ineficientes o a lo mejor nos cargamos la máquina. Pero sabiendo esos límites mínimo y máximo, los variadores de velocidad, en el 90% de los casos que yo me he encontrado, ahorran energía. Hay casos que deben ser estudiados, pero un 90% suele haber ahorro energético. Motores, no quería tampoco solapar la anterior presentación, que ha sido fantástica. A grandes rasgos, existen motores de inducción con una clase de eficiencia y motores de imanes permanentes. Motores diésel y motores gasolina. Los motores de imanes permanentes son más eficientes que los motores de inducción y para seleccionar un motor, ya sea de inducción y imanes permanentes, tenemos que ir a una normativa. IE1, IE2, IE3, también, como ha comentado el compañero de BEG, hay motores IE4 y IE5. Los motores IE5 en este caso son los más eficientes. Es decir, con una acción de quito un motor y pongo otro, de similares características constructivas, voy a ahorrar energía. Todavía no voy a variar la velocidad, simplemente quito y pongo un elemento más eficiente. Insisto, cojo un coche, quito el motor gasolina y pongo uno diésel. Ya estoy ahorrando energía, al mismo criterio de conducción. Bueno, los fabricantes de motores pues dan diferentes eficiencias al 100%, al 75%, en fin. Fijaros en la eficiencia del motor. Con respecto a los variadores de velocidad, aquí hay varias eficiencias. Una de ellas es el consumo de potencia reactiva. Los variadores de velocidad tienen un coseno de phi por encima de 0,9. Esto redunda que a lo mejor la batería de condensadores que tenemos que poner es más pequeña. Arranque en directo o en estrella triángulo con variadores de velocidad. Un arranque en directo consume 7 veces la intensidad nominal. Hace poco estuve en una instalación petrolera donde puse variadores de 690 amperios a 690 voltios. Era una aplicación donde funciono con un variador de velocidad y en caso de fallo pongo un contactor en directo. El arranque en directo de un motor de ese tipo consume 7 veces la intensidad nominal, es decir, 5 megaamperios. Claro, durante 36 segundos. Entonces, claro, yo entiendo que es un consumo a tener en cuenta. Si pongo un variador de velocidad, el arranque, pues depende un poco de la carga del sistema, pero estamos hablando como mucho de 690 amperios, si arrancamos a plena carga. La refrigeración del variador. Es decir, una vez que elegimos un variador porque puede ahorrar energía, el variador desprende un calor que se tiene que combatir. Se tiene que combatir con una enfriadora o se tiene que combatir con una climatizadora o un aire acondicionado. Si yo tengo mucho calor en el ambiente, el aire acondicionado pues estará a tope. Si tengo menos calor en el ambiente, el aire acondicionado pues estará a menos potencia. Aquí hay dos tipos de refrigeración en variadores, refrigerados por aire y refrigerados por agua. Lo curioso es que los refrigerados por agua son una tendencia en marina, pero no son en las plantas de agua, cuando lo que tenemos es agua. De tal forma, os he puesto un ejemplo. Un variador de 1000 kilovatios, refrigerado por aire, desprende 25 kilovatios a la sala eléctrica. Y uno refrigerado por agua desprende 3 kilovatios. Haceros un poco esta regla, aunque depende de la máquina enfriadora, por cada 2 kilovatios perdidos al ambiente tenemos que gastar 1 kilovatio eléctrico de esa enfriadora, ese aire acondicionado, para combatirlo. Bombas de alta presión, en desaladoras, hay dos tipos, bomba de pistones y bombas centrífugas. Bombas de pistones las denominamos par constante. Esto sobre todo viene relacionado con el variador de velocidad.
El variador se tiene que adaptar a la bomba y hay bombas pues, que son de par constante y de par variable. Si estáis interesados, luego os lo detallo más adelante, ¿vale? Las bombas de pistones suelen tener la misma eficiencia independientemente de la velocidad a la que giren. Si el fabricante nos dice que tiene un 98% de eficiencia, un 92, un 90 o un 80 y tantos, lo que sea, las bombas de pistones tienen la misma eficiencia en todo el rango de carga. Esto no sucede con las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas tienen menor rendimiento cuando bajamos la velocidad. Las bombas centrífugas ahorran energía porque se cumplen las leyes de afinidad. Esto es común a todas las bombas. Son reglas físicas. Estas leyes nos dicen que ante cambios de caudal tenemos cambios de presión y cambios de potencia al cubo. Os pondré un ejemplo. Yo diseño un sistema de bombeo, el que sea. ¿Cómo lo diseño? El ingeniero dice, caudal nominal de la planta, el que sea. Presión nominal máxima de la planta, la que sea. Ahora, utilizo una válvula, regulo con una válvula. Automáticamente me voy a este punto. Cuando nos estamos todos dando una ducha, pues no tenemos tanto consumo, nos vamos a la mitad del caudal y voy a este punto. Estoy sobrepresionando el sistema. Mis tuberías, mis válvulas, todo está diseñado a la presión máxima. ¿Qué necesidad tengo de sobrepresionar el sistema? Eso también es un coste de mantenimiento, un coste de fugas. Si me voy a este punto y lo relaciono con la parte del consumo eléctrico, estaré consumiendo 30 kilovatios. Ahora, prácticamente, hago un pinchaje, lo más sencillo, hago un pinchaje a la impulsión de la bomba. Pongo un traductor de presión 420 miliamperios. Esa conexión me la llevo al variador y hago un control de regulación de presión constante. Quizá ese control no sea el más eficiente, pero igual es el más sencillo. Y entonces yo estoy siempre manejando a presión constante. No necesito sobrepresionar mi sistema. Ahora, cuando el sistema me pida menos caudal, yo regularé la velocidad, me iré a otro punto de la curva y consumiré 20 kilovatios. Esto es lo más, no lo más habitual, es habitual en muchas instalaciones. Obviamente estoy dando casos genéricos, se tiene que ver en detalle cada aplicación. Aquí os he puesto un ejemplo de unas bombas centrífugas, donde son bombas de 200 kilovatios, que en la puesta en marcha, pues vimos que a 50 hercios consumía 175 kilovatios. Ahora bien, hay otro pequeño fallo en la ingeniería, que todos tenemos miedo. Es decir, cuando yo diseño un sistema eléctrico o una bomba, pienso, hostia, es que mira, si lo diseño mal y me tira las orejas mi jefe, hostia, y si me despide, entonces voy sobredimensionando. Y cuando uno llega a la puesta en marcha, dice, bueno, ¿qué caudal quieres que salga por ahí? 2.000 metros cúbicos, 1.000, lo que sea. Y entonces ajustas con el variador el caudal o la presión determinada que quiere mi cliente, porque te tienes que adaptar a lo que el cliente requiere. En este caso, le bajo 6 hercios, es lo más habitual. De 4 a 6 hercios solemos bajar en la puesta en marcha. 75 kilovatios. En 4 o 5 hercios, 100 kilovatios. Obviamente, este caso es muy vistoso, hay otros casos menos vistosos. Pero menos de un 30% cuando estoy regulando caudal o presión, en la mayoría de las aplicaciones. Recuperadores de energía son elementos que lo que hacen es, cojo el rechazo, esa alta presión que tiene el agua, lo que hago es mover una turbina, hay diferentes tecnologías, tenemos la turbina Pelton, los turbochargers o los recuperadores isobáricos. El objetivo es que esta bomba sea lo más pequeñita posible. Es decir, si aquí tengo 60 bares, aquí tengo 2 bares, y esto lo que hago es intercambiar presiones, y aquí tendré un caudal, un agua a 60 bares, lo que hago es que la bomba de alta presión sea muy pequeña, o sea, más pequeña que si quito este elemento. En los estudios que hemos hecho, los recuperadores isobáricos son los más eficientes. Hay diferentes fabricantes y, dentro de esa tecnología son los más eficientes. Costes de energía y costes de instalación. Aquí os he puesto una comparativa de una desaladora con bomba centrífuga accionada por un variador de velocidad, en la cual, dependiendo del recuperador de energía, vemos los diferentes costes de energía que tiene la planta. Obviamente, contra más caudal, los costes son menores. Si por el contrario utilizamos esa misma desaladora pero ponemos una bomba de pistones, los ahorros
se incrementan. Es otro análisis de retorno de inversión, donde cogimos una planta con bomba centrífuga, con turbina Pelton, le cambiamos a bomba de pistones, pues unos costes que tiene la instalación, componentes y demás, pues el retorno de inversión un poquito más de 2 años. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo de, cogemos una planta con recuperador isobárico y lo que hacemos es ver que la bomba de alta, analizar que la bomba de alta en media tensión, con control de válvula, pues tiene un coste de energía, ¿vale? Ahora tenemos el caso de una bomba de media tensión con variador de velocidad, pues tenemos otros costes de energía. Luego aplicamos otra filosofía, que es que la bomba de alta presión sea en baja tensión. Bien, baja tensión, con bomba centrífuga, tenemos otros costes de energía, ¿vale? En este caso 2,39. Ahora, si analizamos esa misma planta con bomba de pistones en baja tensión, con recuperador, pues vemos que la eficiencia es mayor. 5 minutos. Bueno, un poco, como comentaba, la línea base y los ahorros energéticos que puede haber a futuro, añadiendo bombas de alta presión más eficientes, cambiando motores, poniendo variadores, recuperadores, estamos hablando que como poco están unos un 20%, 22% de ahorro energético. Como caso de éxito, hemos puesto un caso que hicimos con una empresa española, con Inexa, en Bahrein, donde el cliente estaba muy preocupado en los costes futuros de agua. Cuando nos llamaron, pues tenían un coste de 0,35 dinares metro cúbico, y lo que sucedió años después, que se multiplicó casi por más de 2, ¿no? Instalamos 6 bombas de pistones de alta, en la parte de alta, recuperadores isobáricos y, bueno, pues con variadores de velocidad, y conseguimos un 30% de ahorro energético. ¿Vale? Y bueno, como conclusión, insisto, muy genérica, aunque todos debemos detallarlo, las desaladoras, poniendo bombas centrífugas o bombas de pistones con variadores de velocidad, pues ahorramos energía, con recuperadores isobáricos también, y sobre todo tengamos todos muy en cuenta, a nivel de nuestras plantas, la parte del control. Por muchos elementos que pongamos eficientes, es la suma de esos elementos conducidos de la forma apropiada. Y poco más. Muchísimas gracias.